La muerte es un privilegio. ¡No han rezado! Viene a buscar a su príncipe. Por ¿Qué clase de...? Dios me envió aquí para sanar. De que Dios protegiera a mi esposa. Que mi vida ya no le pertenece. Durante más de 400 años. Arrepiéntete por tu salvación. La historia se sitúa en un futuro cercano, en el año 2025, donde la humanidad enfrenta un mundo marcado por avances tecnológicos, tensiones sociales y una creciente sensación de incertidumbre. En este escenario, la figura de Drácula reaparece no como un simple monstruo clásico, sino como un símbolo que conecta el pasado con los dilemas contemporáneos. La película explora cómo el mito del vampiro se adapta a un entorno dominado por la vigilancia digital, la biotecnología y la lucha por el poder. Ambientación, espacios urbanos futuristas, ciudades iluminadas por neones, sistemas de control digital y corporaciones que parecen gobernar más que los propios estados. Contrastes con lo antiguo, castillos, ruinas y lugares cargados de historia que recuerdan la raíz gótica del mito. Clima atmosférico, oscuridad, niebla y una estética que mezcla lo clásico con lo cyberpunk, creando un ambiente inquietante y sofisticado. Personajes principales: Drácula, representado como una figura atemporal que no solo busca sobrevivir, sino también adaptarse a los nuevos tiempos. Su presencia es magnética, enigmática y profundamente ligada a los miedos humanos. Protagonistas humanos: individuos que representan distintas facetas de la sociedad moderna, científicos, periodistas, líderes comunitarios y personas comunes atrapadas en circunstancias extraordinarias. Aliados y antagonistas secundarios: personajes que oscilan entre la fascinación y el rechazo hacia Drácula, mostrando cómo el mito del vampiro despierta tanto deseo como temor. Temas centrales: la inmortalidad frente a la fragilidad humana. La película reflexiona sobre el deseo de trascender los límites de la vida y las consecuencias de desafiar la naturaleza. El choque entre tradición y modernidad. Drácula encarna lo antiguo, mientras que el mundo de 2025 representa lo nuevo. La tensión entre ambos crea un terreno fértil para el conflicto, el poder y la manipulación. Más allá de la sed de sangre, la historia explora cómo las figuras dominantes pueden controlar sociedades enteras, ya sea mediante el miedo, la tecnología o la seducción. La identidad y el legado. Los personajes humanos se enfrentan a preguntas sobre quiénes son y qué significa resistir frente a fuerzas que parecen invencibles. Desarrollo narrativo, sin spoilers. La trama se despliega en varias fases que mantienen un ritmo envolvente. Introducción atmosférica. Se presenta un mundo futurista, donde la tensión social y tecnológica es palpable. La aparición de señales extrañas despierta inquietud en distintos sectores de la sociedad. Encuentro con lo desconocido. Los protagonistas comienzan a percibir la presencia de una fuerza antigua que desafía las leyes del tiempo. La narrativa juega con la ambigüedad, mostrando indicios sin revelar demasiado. Exploración del mito. A través de investigaciones, relatos y experiencias personales, los personajes descubren que la figura de Drácula no es solo una leyenda, sino una realidad que se manifiesta en su presente. Conflictos internos y externos. La tensión crece tanto en el plano personal como en el colectivo. Los protagonistas deben decidir cómo enfrentar lo que se avecina, mientras la sociedad se divide entre el miedo y la fascinación. Clímax emocional y filosófico. Sin entrar en detalles concretos,
La historia alcanza un punto donde las preguntas sobre la vida, la muerte y el poder se vuelven inevitables. La atmósfera se intensifica, preparando el terreno para un desenlace que se mantiene oculto en este resumen. Estilo y tono oscuro y elegante. La película combina elementos góticos con estética futurista, reflexivo y simbólico. Más allá del terror, invita a pensar sobre dilemas universales. Dinámico y visualmente impactante. Escenas que alternan entre la calma inquietante y la acción intensa. Lo que ofrece sin revelar. Este resumen evita spoilers, pero transmite la esencia. Drácula 2025 no es solo una historia de vampiros, sino una exploración de cómo los mitos sobreviven y se transforman en contextos modernos. La película mezcla terror, ciencia ficción y reflexión filosófica, creando una experiencia que conecta con el espectador en múltiples niveles. La película se concibe como una reinvención del mito clásico en un futuro cercano. No se trata únicamente de un relato de terror, sino de una exploración filosófica y social sobre cómo las leyendas sobreviven y se transforman en épocas dominadas por la tecnología, la vigilancia y la crisis de identidad colectiva. El espectador es transportado a un mundo donde el pasado nunca muere del todo y donde las sombras del mito de Drácula resurgen para cuestionar la fragilidad de la humanidad en el año 2025. Escenario futurista. Ciudades hiperconectadas, pantallas gigantes, drones de vigilancia y corporaciones que controlan la información. Contraste con lo ancestral, castillos en ruinas, monasterios olvidados y paisajes rurales que parecen congelados en el tiempo. Estética híbrida, una mezcla de cyberpunk y gótico, con luces de neón que iluminan la oscuridad de calles estrechas y con símbolos antiguos que emergen en medio de la modernidad. Personajes en profundidad. Drácula no es solo un vampiro, sino una fuerza que encarna la inmortalidad y la capacidad de adaptación. Su presencia es tanto física como simbólica y se convierte en un espejo de los miedos humanos. Protagonistas humanos. Un científico obsesionado con la genética y la posibilidad de vencer la muerte. Una periodista que busca la verdad en un mundo saturado de desinformación. Un líder comunitario que intenta proteger a su gente frente a fuerzas incomprensibles. Individuos comunes que se ven arrastrados a un conflicto que los supera. Figuras secundarias. Personajes que representan la fascinación por lo prohibido, la ambición desmedida y la vulnerabilidad frente al poder. Temas desarrollados. La inmortalidad como condena. La película muestra cómo el deseo de vivir para siempre puede convertirse en una prisión. El choque entre tradición y modernidad. Drácula es un vestigio del pasado, pero su influencia se adapta al mundo digital. El poder y la manipulación. La historia explora cómo las figuras dominantes pueden controlar sociedades enteras, ya sea mediante el miedo, la seducción o la tecnología. La identidad en crisis. Los personajes humanos deben enfrentarse a la pregunta de quiénes son en un mundo donde lo real y lo mítico se entrelazan. Desarrollo narrativo ampliado, sin spoilers, presentación del mundo. El relato comienza mostrando un futuro marcado por tensiones sociales y tecnológicas. La atmósfera es inquietante, con señales que sugieren que algo antiguo está despertando. Primeros indicios. Los protagonistas perciben fenómenos extraños que desafían la lógica científica y tecnológica. La narrativa juega con la ambigüedad, manteniendo al espectador en un estado de expectación constante. Investigación del mito A. A través de documentos, testimonios y experiencias personales, los personajes descubren que la figura de Drácula no es solo una leyenda, sino una presencia que se manifiesta en su tiempo
conflictos internos. Cada protagonista enfrenta dilemas personales, la ambición, el miedo, la fe y la duda. Estos conflictos reflejan la lucha universal entre la razón y lo desconocido. Tensión creciente. La sociedad comienza a dividirse entre quienes ven a Drácula como una amenaza y quienes lo consideran una oportunidad. La atmósfera se vuelve más oscura y opresiva. Clímax filosófico. Sin revelar detalles, la historia alcanza un punto donde las preguntas sobre la vida, la muerte y el poder se vuelven inevitables. El espectador es invitado a reflexionar sobre el precio de la inmortalidad y la fragilidad de la humanidad. Estilo visual y narrativo. Oscuro y elegante. La estética mezcla lo gótico con lo futurista, reflexivo y simbólico. Más allá del terror, invita a pensar sobre dilemas universales, dinámico y envolvente, alterna entre momentos de calma inquietante y escenas intensas. Conclusión, Drácula, 2025. No es solo una historia de vampiros, sino una exploración de cómo los mitos se adaptan y sobreviven en contextos modernos. La película combina terror, ciencia ficción y reflexión filosófica, creando una experiencia que conecta con el espectador en múltiples niveles. La historia se sitúa en un futuro cercano, en el año 2025, donde la humanidad enfrenta un mundo marcado por avances tecnológicos, tensiones sociales y una creciente sensación de incertidumbre. En este escenario, la figura de Drácula reaparece no como un simple monstruo clásico, sino como un símbolo que conecta el pasado con los dilemas contemporáneos. La película explora cómo el mito del vampiro se adapta a un entorno dominado por la vigilancia digital, la biotecnología y la lucha por el poder. Ambientación, espacios urbanos futuristas, ciudades iluminadas por neones, sistemas de control digital y corporaciones que parecen gobernar más que los propios estados. Contrastes con lo antiguo, castillos, ruinas y lugares cargados de historia que recuerdan la raíz gótica del mito. Clima atmosférico, oscuridad, niebla y una estética que mezcla lo clásico con lo cyberpunk, creando un ambiente inquietante y sofisticado. Personajes principales. Drácula, representado como una figura atemporal que no solo busca sobrevivir, sino también adaptarse a los nuevos tiempos. Su presencia es magnética, enigmática y profundamente ligada a los miedos humanos. Protagonistas humanos, individuos que representan distintas facetas de la sociedad moderna, científicos, periodistas, líderes comunitarios y personas comunes atrapadas en circunstancias extraordinarias. Aliados y antagonistas secundarios, personajes que oscilan entre la fascinación y el rechazo hacia Drácula, mostrando cómo el mito del vampiro despierta tanto deseo como temor. Temas centrales: la inmortalidad frente a la fragilidad humana. La película reflexiona sobre el deseo de trascender los límites de la vida y las consecuencias de desafiar la naturaleza. El choque entre tradición y modernidad. Drácula encarna lo antiguo, mientras que el mundo de 2025 representa lo nuevo. La tensión entre ambos crea un terreno fértil para el conflicto, el poder y la manipulación. Más allá de la sed de sangre, la historia explora cómo las figuras dominantes pueden controlar sociedades enteras, ya sea mediante el miedo, la tecnología o la seducción. La identidad y el legado. Los personajes humanos se enfrentan a preguntas sobre quiénes son y qué significa resistir frente a fuerzas que parecen invencibles. Desarrollo narrativo, sin spoilers. La trama se despliega en varias fases que mantienen un ritmo envolvente. Introducción atmosférica. Se presenta un mundo futurista donde la tensión social y tecnológica es palpable.
La aparición de señales extrañas despierta inquietud en distintos sectores de la sociedad. Encuentro con lo desconocido. Los protagonistas comienzan a percibir la presencia de una fuerza antigua que desafía las leyes del tiempo. La narrativa juega con la ambigüedad, mostrando indicios sin revelar demasiado. Exploración del mito. A través de investigaciones, relatos y experiencias personales, los personajes descubren que la figura de Drácula no es solo una leyenda, sino una realidad que se manifiesta en su presente. Conflictos internos y externos. La tensión crece tanto en el plano personal como en el colectivo. Los protagonistas deben decidir cómo enfrentar lo que se avecina, mientras la sociedad se divide entre el miedo y la fascinación. Clímax emocional y filosófico. Sin entrar en detalles concretos, la historia alcanza un punto donde las preguntas sobre la vida, la muerte y el poder se vuelven inevitables. La atmósfera se intensifica, preparando el terreno para un desenlace que se mantiene oculto en este resumen. Estilo y tono oscuro y elegante. La película combina elementos góticos con estética futurista, reflexivo y simbólico. Más allá del terror, invita a pensar sobre dilemas universales. Dinámico y visualmente impactante. Escenas que alternan entre la calma inquietante y la acción intensa. Lo que ofrece sin revelar. Este resumen evita spoilers, pero transmite la esencia. Drácula 2025 no es solo una historia de vampiros, sino una exploración de cómo los mitos sobreviven y se transforman en contextos modernos. La película mezcla terror, ciencia ficción y reflexión filosófica, creando una experiencia que conecta con el espectador en múltiples niveles. La película se concibe como una reinvención del mito clásico en un futuro cercano. No se trata únicamente de un relato de terror, sino de una exploración filosófica y social sobre cómo las leyendas sobreviven y se transforman en épocas dominadas por la tecnología, la vigilancia y la crisis de identidad colectiva. El espectador es transportado a un mundo donde el pasado nunca muere del todo y donde las sombras del mito de Drácula resurgen para cuestionar la fragilidad de la humanidad en el año 2025. Escenario futurista. Ciudades hiperconectadas, pantallas gigantes, drones de vigilancia y corporaciones que controlan la información. Contraste con lo ancestral, castillos en ruinas, monasterios olvidados y paisajes rurales que parecen congelados en el tiempo. Estética híbrida, una mezcla de cyberpunk y gótico, con luces de neón que iluminan la oscuridad de calles estrechas y con símbolos antiguos que emergen en medio de la modernidad. Personajes en profundidad. Drácula no es solo un vampiro, sino una fuerza que encarna la inmortalidad y la capacidad de adaptación. Su presencia es tanto física como simbólica y se convierte en un espejo de los miedos humanos. Protagonistas humanos. Un científico obsesionado con la genética y la posibilidad de vencer la muerte. Una periodista que busca la verdad en un mundo saturado de desinformación. Un líder comunitario que intenta proteger a su gente frente a fuerzas incomprensibles. Individuos comunes que se ven arrastrados a un conflicto que los supera. Figuras secundarias. Personajes que representan la fascinación por lo prohibido, la ambición desmedida y la vulnerabilidad frente al poder. Temas desarrollados. La inmortalidad como condena. La película muestra cómo el deseo de vivir para siempre puede convertirse en una prisión. El choque entre tradición y modernidad. Drácula es un vestigio del pasado, pero su influencia se adapta al mundo digital. El poder y la manipulación. La historia explora cómo las figuras dominantes pueden controlar sociedades enteras,
ya sea mediante el miedo, la seducción o la tecnología. La identidad en crisis. Los personajes humanos deben enfrentarse a la pregunta de quiénes son en un mundo donde lo real y lo mítico se entrelazan. Desarrollo narrativo ampliado, sin spoilers, presentación del mundo. El relato comienza mostrando un futuro marcado por tensiones sociales y tecnológicas. La atmósfera es inquietante, con señales que sugieren que algo antiguo está despertando. Primeros indicios. Los protagonistas perciben fenómenos extraños que desafían la lógica científica y tecnológica. La narrativa juega con la ambigüedad, manteniendo al espectador en un estado de expectación constante. Investigación del mito A. A través de documentos, testimonios y experiencias personales, los personajes descubren que la figura de Drácula no es solo una leyenda, sino una presencia que se manifiesta en su tiempo. Conflictos internos. Cada protagonista enfrenta dilemas personales: la ambición, el miedo, la fe y la duda. Estos conflictos reflejan la lucha universal entre la razón y lo desconocido. Tensión creciente. La sociedad comienza a dividirse entre quienes ven a Drácula como una amenaza y quienes lo consideran una oportunidad. La atmósfera se vuelve más oscura y opresiva. Clímax filosófico. Sin revelar detalles, la historia alcanza un punto donde las preguntas sobre la vida, la muerte y el poder se vuelven inevitables. El espectador es invitado a reflexionar sobre el precio de la inmortalidad y la fragilidad de la humanidad. Estilo visual y narrativo. Oscuro y elegante. La estética mezcla lo gótico con lo futurista, reflexivo y simbólico. Más allá del terror, invita a pensar sobre dilemas universales, dinámico y envolvente, alterna entre momentos de calma inquietante y escenas intensas. Conclusión: Drácula, 2025. No es solo una historia de vampiros, sino una exploración de cómo los mitos se adaptan y sobreviven en contextos modernos. La película combina terror, ciencia ficción y reflexión filosófica, creando una experiencia que conecta con el espectador en múltiples niveles. La historia se sitúa en un futuro cercano, en el año 2025, donde la humanidad enfrenta un mundo marcado por avances tecnológicos, tensiones sociales y una creciente sensación de incertidumbre. En este escenario, la figura de Drácula reaparece no como un simple monstruo clásico, sino como un símbolo que conecta el pasado con los dilemas contemporáneos. La película explora cómo el mito del vampiro se adapta a un entorno dominado por la vigilancia digital, la biotecnología y la lucha por el poder. Ambientación: espacios urbanos futuristas, ciudades iluminadas por neones, sistemas de control digital y corporaciones que parecen gobernar más que los propios estados. Contrastes con lo antiguo: castillos, ruinas y lugares cargados de historia que recuerdan la raíz gótica del mito. Clima atmosférico: oscuridad, niebla y una estética que mezcla lo clásico con lo cyberpunk, creando un ambiente inquietante y sofisticado. Personajes principales: Drácula, representado como una figura atemporal que no solo busca sobrevivir, sino también adaptarse a los nuevos tiempos. Su presencia es magnética, enigmática y profundamente ligada a los miedos humanos. Protagonistas humanos: individuos que representan distintas facetas de la sociedad moderna, científicos, periodistas, líderes comunitarios y personas comunes atrapadas en circunstancias extraordinarias. Aliados y antagonistas secundarios: personajes que oscilan entre la fascinación y el rechazo hacia Drácula, mostrando cómo el mito del vampiro despierta tanto deseo como temor. Temas centrales: la inmortalidad frente a la fragilidad humana,
La película reflexiona sobre el deseo de trascender los límites de la vida y las consecuencias de desafiar la naturaleza. El choque entre tradición y modernidad. Drácula encarna lo antiguo, mientras que el mundo de 2025 representa lo nuevo. La tensión entre ambos crea un terreno fértil para el conflicto, el poder y la manipulación. Más allá de la sed de sangre, la historia explora cómo las figuras dominantes pueden controlar sociedades enteras, ya sea mediante el miedo, la tecnología o la seducción, la identidad y el legado. Los personajes humanos se enfrentan a preguntas sobre quiénes son y qué significa resistir frente a fuerzas que parecen invencibles. Desarrollo narrativo, sin spoilers. La trama se despliega en varias fases que mantienen un ritmo envolvente. Introducción atmosférica. Se presenta un mundo futurista, donde la tensión social y tecnológica es palpable. La aparición de señales extrañas despierta inquietud en distintos sectores de la sociedad. Encuentro con lo desconocido. Los protagonistas comienzan a percibir la presencia de una fuerza antigua que desafía las leyes del tiempo. La narrativa juega con la ambigüedad, mostrando indicios sin revelar demasiado. Exploración del mito. A través de investigaciones, relatos y experiencias personales, los personajes descubren que la figura de Drácula no es solo una leyenda, sino una realidad que se manifiesta en su presente. Conflictos internos y externos. La tensión crece tanto en el plano personal como en el colectivo. Los protagonistas deben decidir cómo enfrentar lo que se avecina, mientras la sociedad se divide entre el miedo y la fascinación. Clímax emocional y filosófico. Sin entrar en detalles concretos, la historia alcanza un punto donde las preguntas sobre la vida, la muerte y el poder se vuelven inevitables. La atmósfera se intensifica, preparando el terreno para un desenlace que se mantiene oculto en este resumen. Estilo y tono oscuro y elegante. La película combina elementos góticos con estética futurista, reflexivo y simbólico. Más allá del terror, invita a pensar sobre dilemas universales. Dinámico y visualmente impactante. Escenas que alternan entre la calma inquietante y la acción intensa. Lo que ofrece sin revelar. Este resumen evita spoilers, pero transmite la esencia. Drácula 2025 no es solo una historia de vampiros, sino una exploración de cómo los mitos sobreviven y se transforman en contextos modernos. La película mezcla terror, ciencia ficción y reflexión filosófica, creando una experiencia que conecta con el espectador en múltiples niveles. La película se concibe como una reinvención del mito clásico en un futuro cercano. No se trata únicamente de un relato de terror, sino de una exploración filosófica y social sobre cómo las leyendas sobreviven y se transforman en épocas dominadas por la tecnología, la vigilancia y la crisis de identidad colectiva. El espectador es transportado a un mundo donde el pasado nunca muere del todo y donde las sombras del mito de Drácula resurgen para cuestionar la fragilidad de la humanidad en el año 2025. Escenario futurista. Ciudades hiperconectadas, pantallas gigantes, drones de vigilancia y corporaciones que controlan la información. Contraste con lo ancestral, castillos en ruinas, monasterios olvidados y paisajes rurales que parecen congelados en el tiempo. Estética híbrida, una mezcla de cyberpunk y gótico, con luces de neón que iluminan la oscuridad de calles estrechas y con símbolos antiguos que emergen en medio de la modernidad. Personajes en profundidad. Drácula no es solo un vampiro, sino una fuerza que encarna la inmortalidad y la capacidad de adaptación. Su presencia es tanto física como simbólica,
y se convierte en un espejo de los miedos humanos. Protagonistas humanos. Un científico obsesionado con la genética y la posibilidad de vencer la muerte. Una periodista que busca la verdad en un mundo saturado de desinformación. Un líder comunitario que intenta proteger a su gente frente a fuerzas incomprensibles. Individuos comunes que se ven arrastrados a un conflicto que los supera. Figuras secundarias. Personajes que representan la fascinación por lo prohibido, la ambición desmedida y la vulnerabilidad frente al poder. Temas desarrollados. La inmortalidad como condena. La película muestra cómo el deseo de vivir para siempre puede convertirse en una prisión. El choque entre tradición y modernidad. Drácula es un vestigio del pasado, pero su influencia se adapta al mundo digital. El poder y la manipulación. La historia explora cómo las figuras dominantes pueden controlar sociedades enteras, ya sea mediante el miedo, la seducción o la tecnología. La identidad en crisis. Los personajes humanos deben enfrentarse a la pregunta de quiénes son en un mundo donde lo real y lo mítico se entrelazan. Desarrollo narrativo ampliado, sin spoilers, presentación del mundo. El relato comienza mostrando un futuro marcado por tensiones sociales y tecnológicas. La atmósfera es inquietante, con señales que sugieren que algo antiguo está despertando. Primeros indicios. Los protagonistas perciben fenómenos extraños que desafían la lógica científica y tecnológica. La narrativa juega con la ambigüedad, manteniendo al espectador en un estado de expectación constante. Investigación del mito A. A través de documentos, testimonios y experiencias personales, los personajes descubren que la figura de Drácula no es solo una leyenda, sino una presencia que se manifiesta en su tiempo. Conflictos internos. Cada protagonista enfrenta dilemas personales: la ambición, el miedo, la fe y la duda. Estos conflictos reflejan la lucha universal entre la razón y lo desconocido. Tensión creciente. La sociedad comienza a dividirse entre quienes ven a Drácula como una amenaza y quienes lo consideran una oportunidad. La atmósfera se vuelve más oscura y opresiva. Clímax filosófico. Sin revelar detalles, la historia alcanza un punto donde las preguntas sobre la vida, la muerte y el poder se vuelven inevitables. El espectador es invitado a reflexionar sobre el precio de la inmortalidad y la fragilidad de la humanidad. Estilo visual y narrativo. Oscuro y elegante. La estética mezcla lo gótico con lo futurista, reflexivo y simbólico. Más allá del terror, invita a pensar sobre dilemas universales, dinámico y envolvente, alterna entre momentos de calma inquietante y escenas intensas. Conclusión: Drácula, 2025. No es solo una historia de vampiros, sino una exploración de cómo los mitos se adaptan y sobreviven en contextos modernos. La película combina terror, ciencia ficción y reflexión filosófica, creando una experiencia que conecta con el espectador en múltiples niveles. La historia se sitúa en un futuro cercano, en el año 2025, donde la humanidad enfrenta un mundo marcado por avances tecnológicos, tensiones sociales y una creciente sensación de incertidumbre. En este escenario, la figura de Drácula reaparece no como un simple monstruo clásico, sino como un símbolo que conecta el pasado con los dilemas contemporáneos. La película explora cómo el mito del vampiro se adapta a un entorno dominado por la vigilancia digital, la biotecnología y la lucha por el poder. Ambientación: espacios urbanos futuristas, ciudades iluminadas por neones, sistemas de control digital y corporaciones que parecen gobernar más que los propios estados. Contrastes con lo antiguo: castillos, ruinas y lugares cargados de historia que recuerdan la raíz gótica del mito.
clima atmosférico, oscuridad, niebla y una estética que mezcla lo clásico con lo cyberpunk, creando un ambiente inquietante y sofisticado. Personajes principales: Drácula, representado como una figura atemporal que no solo busca sobrevivir, sino también adaptarse a los nuevos tiempos. Su presencia es magnética, enigmática y profundamente ligada a los miedos humanos. Protagonistas humanos: individuos que representan distintas facetas de la sociedad moderna, científicos, periodistas, líderes comunitarios y personas comunes atrapadas en circunstancias extraordinarias. Aliados y antagonistas secundarios: personajes que oscilan entre la fascinación y el rechazo hacia Drácula, mostrando cómo el mito del vampiro despierta tanto deseo como temor. Temas centrales: la inmortalidad frente a la fragilidad humana. La película reflexiona sobre el deseo de trascender los límites de la vida y las consecuencias de desafiar la naturaleza. El choque entre tradición y modernidad. Drácula encarna lo antiguo, mientras que el mundo de 2025 representa lo nuevo. La tensión entre ambos crea un terreno fértil para el conflicto, el poder y la manipulación. Más allá de la sed de sangre, la historia explora cómo las figuras dominantes pueden controlar sociedades enteras, ya sea mediante el miedo, la tecnología o la seducción. La identidad y el legado. Los personajes humanos se enfrentan a preguntas sobre quiénes son y qué significa resistir frente a fuerzas que parecen invencibles. Desarrollo narrativo, sin spoilers. La trama se despliega en varias fases que mantienen un ritmo envolvente. Introducción atmosférica. Se presenta un mundo futurista, donde la tensión social y tecnológica es palpable. La aparición de señales extrañas despierta inquietud en distintos sectores de la sociedad. Encuentro con lo desconocido. Los protagonistas comienzan a percibir la presencia de una fuerza antigua que desafía las leyes del tiempo. La narrativa juega con la ambigüedad, mostrando indicios sin revelar demasiado. Exploración del mito. A través de investigaciones, relatos y experiencias personales, los personajes descubren que la figura de Drácula no es solo una leyenda, sino una realidad que se manifiesta en su presente. Conflictos internos y externos. La tensión crece tanto en el plano personal como en el colectivo. Los protagonistas deben decidir cómo enfrentar lo que se avecina, mientras la sociedad se divide entre el miedo y la fascinación. Clímax emocional y filosófico. Sin entrar en detalles concretos, la historia alcanza un punto donde las preguntas sobre la vida, la muerte y el poder se vuelven inevitables. La atmósfera se intensifica, preparando el terreno para un desenlace que se mantiene oculto en este resumen. Estilo y tono oscuro y elegante. La película combina elementos góticos con estética futurista, reflexivo y simbólico. Más allá del terror, invita a pensar sobre dilemas universales. Dinámico y visualmente impactante. Escenas que alternan entre la calma inquietante y la acción intensa. Lo que ofrece sin revelar. Este resumen evita spoilers, pero transmite la esencia. Drácula 2025 no es solo una historia de vampiros, sino una exploración de cómo los mitos sobreviven y se transforman en contextos modernos. La película mezcla terror, ciencia ficción y reflexión filosófica, creando una experiencia que conecta con el espectador en múltiples niveles. La película se concibe como una reinvención del mito clásico en un futuro cercano. No se trata únicamente de un relato de terror, sino de una exploración filosófica y social sobre cómo las leyendas sobreviven y se transforman en épocas dominadas por la tecnología, la vigilancia y la crisis de identidad colectiva.
el espectador es transportado a un mundo donde el pasado nunca muere del todo y donde las sombras del mito de Drácula resurgen para cuestionar la fragilidad de la humanidad en el año 2025. Escenario futurista. Ciudades hiperconectadas, pantallas gigantes, drones de vigilancia y corporaciones que controlan la información. Contraste con lo ancestral, castillos en ruinas, monasterios olvidados y paisajes rurales que parecen congelados en el tiempo. Estética híbrida, una mezcla de cyberpunk y gótico, con luces de neón que iluminan la oscuridad de calles estrechas y con símbolos antiguos que emergen en medio de la modernidad. Personajes en profundidad. Drácula no es solo un vampiro, sino una fuerza que encarna la inmortalidad y la capacidad de adaptación. Su presencia es tanto física como simbólica y se convierte en un espejo de los miedos humanos. Protagonistas humanos. Un científico obsesionado con la genética y la posibilidad de vencer la muerte. Una periodista que busca la verdad en un mundo saturado de desinformación. Un líder comunitario que intenta proteger a su gente frente a fuerzas incomprensibles. Individuos comunes que se ven arrastrados a un conflicto que los supera. Figuras secundarias. Personajes que representan la fascinación por lo prohibido, la ambición desmedida y la vulnerabilidad frente al poder. Temas desarrollados. La inmortalidad como condena. La película muestra cómo el deseo de vivir para siempre puede convertirse en una prisión. El choque entre tradición y modernidad. Drácula es un vestigio del pasado, pero su influencia se adapta al mundo digital. El poder y la manipulación. La historia explora cómo las figuras dominantes pueden controlar sociedades enteras, ya sea mediante el miedo, la seducción o la tecnología. La identidad en crisis. Los personajes humanos deben enfrentarse a la pregunta de quiénes son en un mundo donde lo real y lo mítico se entrelazan. Desarrollo narrativo ampliado, sin spoilers, presentación del mundo. El relato comienza mostrando un futuro marcado por tensiones sociales y tecnológicas. La atmósfera es inquietante, con señales que sugieren que algo antiguo está despertando. Primeros indicios. Los protagonistas perciben fenómenos extraños que desafían la lógica científica y tecnológica. La narrativa juega con la ambigüedad, manteniendo al espectador en un estado de expectación constante. Investigación del mito A. Través de documentos, testimonios y experiencias personales, los personajes descubren que la figura de Drácula no es solo una leyenda, sino una presencia que se manifiesta en su tiempo. Conflictos internos. Cada protagonista enfrenta dilemas personales, la ambición, el miedo, la fe y la duda. Estos conflictos reflejan la lucha universal entre la razón y lo desconocido. Tensión creciente. La sociedad comienza a dividirse entre quienes ven a Drácula como una amenaza y quienes lo consideran una oportunidad. La atmósfera se vuelve más oscura y opresiva. Clímax filosófico. Sin revelar detalles, la historia alcanza un punto donde las preguntas sobre la vida, la muerte y el poder se vuelven inevitables. El espectador es invitado a reflexionar sobre el precio de la inmortalidad y la fragilidad de la humanidad. Estilo visual y narrativo. Oscuro y elegante. La estética mezcla lo gótico con lo futurista, reflexivo y simbólico. Más allá del terror, invita a pensar sobre dilemas universales, dinámico y envolvente, alterna entre momentos de calma inquietante y escenas intensas. Conclusión, Drácula, 2025. No es solo una historia de vampiros, sino una exploración de cómo los mitos se adaptan y sobreviven en contextos modernos. La película combina terror, ciencia ficción y reflexión filosófica,
creando una experiencia que conecta con el espectador en múltiples niveles. La historia se sitúa en un futuro cercano, en el año 2025, donde la humanidad enfrenta un mundo marcado por avances tecnológicos, tensiones sociales y una creciente sensación de incertidumbre. En este escenario, la figura de Drácula reaparece no como un simple monstruo clásico, sino como un símbolo que conecta el pasado con los dilemas contemporáneos. La película explora cómo el mito del vampiro se adapta a un entorno dominado por la vigilancia digital, la biotecnología y la lucha por el poder. Ambientación, espacios urbanos futuristas, ciudades iluminadas por neones, sistemas de control digital y corporaciones que parecen gobernar más que los propios estados. Contrastes con lo antiguo, castillos, ruinas y lugares cargados de historia que recuerdan la raíz gótica del mito. Clima atmosférico, oscuridad, niebla y una estética que mezcla lo clásico con lo cyberpunk, creando un ambiente inquietante y sofisticado. Personajes principales: Drácula, representado como una figura atemporal que no solo busca sobrevivir, sino también adaptarse a los nuevos tiempos. Su presencia es magnética, enigmática y profundamente ligada a los miedos humanos. Protagonistas humanos: individuos que representan distintas facetas de la sociedad moderna, científicos, periodistas, líderes comunitarios y personas comunes atrapadas en circunstancias extraordinarias. Aliados y antagonistas secundarios: personajes que oscilan entre la fascinación y el rechazo hacia Drácula, mostrando cómo el mito del vampiro despierta tanto deseo como temor. Temas centrales: la inmortalidad frente a la fragilidad humana. La película reflexiona sobre el deseo de trascender los límites de la vida y las consecuencias de desafiar la naturaleza. El choque entre tradición y modernidad. Drácula encarna lo antiguo, mientras que el mundo de 2025 representa lo nuevo. La tensión entre ambos crea un terreno fértil para el conflicto, el poder y la manipulación. Más allá de la sed de sangre, la historia explora cómo las figuras dominantes pueden controlar sociedades enteras, ya sea mediante el miedo, la tecnología o la seducción. La identidad y el legado. Los personajes humanos se enfrentan a preguntas sobre quiénes son y qué significa resistir frente a fuerzas que parecen invencibles. Desarrollo narrativo, sin spoilers. La trama se despliega en varias fases que mantienen un ritmo envolvente. Introducción atmosférica. Se presenta un mundo futurista donde la tensión social y tecnológica es palpable. La aparición de señales extrañas despierta inquietud en distintos sectores de la sociedad. Encuentro con lo desconocido. Los protagonistas comienzan a percibir la presencia de una fuerza antigua que desafía las leyes del tiempo. La narrativa juega con la ambigüedad, mostrando indicios sin revelar demasiado. Exploración del mito. A través de investigaciones, relatos y experiencias personales, los personajes descubren que la figura de Drácula no es solo una leyenda, sino una realidad que se manifiesta en su presente. Conflictos internos y externos. La tensión crece tanto en el plano personal como en el colectivo. Los protagonistas deben decidir cómo enfrentar lo que se avecina, mientras la sociedad se divide entre el miedo y la fascinación. Clímax emocional y filosófico. Sin entrar en detalles concretos, la historia alcanza un punto donde las preguntas sobre la vida, la muerte y el poder se vuelven inevitables. La atmósfera se intensifica, preparando el terreno para un desenlace que se mantiene oculto en este resumen. Estilo y tono oscuro y elegante. La película combina elementos góticos con estética futurista, reflexivo y simbólico. Más allá del terror,
invita a pensar sobre dilemas universales. Dinámico y visualmente impactante. Escenas que alternan entre la calma inquietante y la acción intensa. Lo que ofrece sin revelar. Este resumen evita spoilers, pero transmite la esencia. Drácula 2025 no es solo una historia de vampiros, sino una exploración de cómo los mitos sobreviven y se transforman en contextos modernos. La película mezcla terror, ciencia ficción y reflexión filosófica, creando una experiencia que conecta con el espectador en múltiples niveles. La película se concibe como una reinvención del mito clásico en un futuro cercano. No se trata únicamente de un relato de terror, sino de una exploración filosófica y social sobre cómo las leyendas sobreviven y se transforman en épocas dominadas por la tecnología, la vigilancia y la crisis de identidad colectiva. El espectador es transportado a un mundo donde el pasado nunca muere del todo y donde las sombras del mito de Drácula resurgen para cuestionar la fragilidad de la humanidad en el año 2025. Escenario futurista. Ciudades hiperconectadas, pantallas gigantes, drones de vigilancia y corporaciones que controlan la información. Contraste con lo ancestral, castillos en ruinas, monasterios olvidados y paisajes rurales que parecen congelados en el tiempo. Estética híbrida, una mezcla de cyberpunk y gótico, con luces de neón que iluminan la oscuridad de calles estrechas y con símbolos antiguos que emergen en medio de la modernidad. Personajes en profundidad. Drácula no es solo un vampiro, sino una fuerza que encarna la inmortalidad y la capacidad de adaptación. Su presencia es tanto física como simbólica y se convierte en un espejo de los miedos humanos. Protagonistas humanos. Un científico obsesionado con la genética y la posibilidad de vencer la muerte. Una periodista que busca la verdad en un mundo saturado de desinformación. Un líder comunitario que intenta proteger a su gente frente a fuerzas incomprensibles. Individuos comunes que se ven arrastrados a un conflicto que los supera. Figuras secundarias. Personajes que representan la fascinación por lo prohibido, la ambición desmedida y la vulnerabilidad frente al poder. Temas desarrollados. La inmortalidad como condena. La película muestra cómo el deseo de vivir para siempre puede convertirse en una prisión. El choque entre tradición y modernidad. Drácula es un vestigio del pasado, pero su influencia se adapta al mundo digital. El poder y la manipulación. La historia explora cómo las figuras dominantes pueden controlar sociedades enteras, ya sea mediante el miedo, la seducción o la tecnología. La identidad en crisis. Los personajes humanos deben enfrentarse a la pregunta de quiénes son en un mundo donde lo real y lo mítico se entrelazan. Desarrollo narrativo ampliado, sin spoilers, presentación del mundo. El relato comienza mostrando un futuro marcado por tensiones sociales y tecnológicas. La atmósfera es inquietante, con señales que sugieren que algo antiguo está despertando. Primeros indicios. Los protagonistas perciben fenómenos extraños que desafían la lógica científica y tecnológica. La narrativa juega con la ambigüedad, manteniendo al espectador en un estado de expectación constante. Investigación del mito A. A través de documentos, testimonios y experiencias personales, los personajes descubren que la figura de Drácula no es solo una leyenda, sino una presencia que se manifiesta en su tiempo. Conflictos internos. Cada protagonista enfrenta dilemas personales, la ambición, el miedo, la fe y la duda. Estos conflictos reflejan la lucha universal entre la razón y lo desconocido. Tensión creciente. La sociedad comienza a dividirse entre quienes ven a Drácula como una amenaza y quienes lo consideran una oportunidad.
la atmósfera se vuelve más oscura y opresiva. Clímax filosófico. Sin revelar detalles, la historia alcanza un punto donde las preguntas sobre la vida, la muerte y el poder se vuelven inevitables. El espectador es invitado a reflexionar sobre el precio de la inmortalidad y la fragilidad de la humanidad. Estilo visual y narrativo. Oscuro y elegante. La estética mezcla lo gótico con lo futurista, reflexivo y simbólico. Más allá del terror, invita a pensar sobre dilemas universales, dinámico y envolvente, alterna entre momentos de calma inquietante y escenas intensas. Conclusión, Drácula, 2025. No es solo una historia de vampiros, sino una exploración de cómo los mitos se adaptan y sobreviven en contextos modernos. La película combina terror, ciencia ficción y reflexión filosófica, creando una experiencia que conecta con el espectador en múltiples niveles. La historia se sitúa en un futuro cercano, en el año 2025, donde la humanidad enfrenta un mundo marcado por avances tecnológicos, tensiones sociales y una creciente sensación de incertidumbre. En este escenario, la figura de Drácula reaparece no como un simple monstruo clásico, sino como un símbolo que conecta el pasado con los dilemas contemporáneos. La película explora cómo el mito del vampiro se adapta a un entorno dominado por la vigilancia digital, la biotecnología y la lucha por el poder. Ambientación, espacios urbanos futuristas, ciudades iluminadas por neones, sistemas de control digital y corporaciones que parecen gobernar más que los propios estados. Contrastes con lo antiguo, castillos, ruinas y lugares cargados de historia que recuerdan la raíz gótica del mito. Clima atmosférico, oscuridad, niebla y una estética que mezcla lo clásico con lo cyberpunk, creando un ambiente inquietante y sofisticado. Personajes principales. Drácula, representado como una figura atemporal que no solo busca sobrevivir, sino también adaptarse a los nuevos tiempos. Su presencia es magnética, enigmática y profundamente ligada a los miedos humanos. Protagonistas humanos, individuos que representan distintas facetas de la sociedad moderna, científicos, periodistas, líderes comunitarios y personas comunes atrapadas en circunstancias extraordinarias. Aliados y antagonistas secundarios, personajes que oscilan entre la fascinación y el rechazo hacia Drácula, mostrando cómo el mito del vampiro despierta tanto deseo como temor. Temas centrales: la inmortalidad frente a la fragilidad humana. La película reflexiona sobre el deseo de trascender los límites de la vida y las consecuencias de desafiar la naturaleza. El choque entre tradición y modernidad. Drácula encarna lo antiguo, mientras que el mundo de 2025 representa lo nuevo. La tensión entre ambos crea un terreno fértil para el conflicto, el poder y la manipulación. Más allá de la sed de sangre, la historia explora cómo las figuras dominantes pueden controlar sociedades enteras, ya sea mediante el miedo, la tecnología o la seducción. La identidad y el legado. Los personajes humanos se enfrentan a preguntas sobre quiénes son y qué significa resistir frente a fuerzas que parecen invencibles. Desarrollo narrativo, sin spoilers. La trama se despliega en varias fases que mantienen un ritmo envolvente. Introducción atmosférica. Se presenta un mundo futurista, donde la tensión social y tecnológica es palpable. La aparición de señales extrañas despierta inquietud en distintos sectores de la sociedad. Encuentro con lo desconocido. Los protagonistas comienzan a percibir la presencia de una fuerza antigua que desafía las leyes del tiempo. La narrativa juega con la ambigüedad, mostrando indicios sin revelar demasiado. Exploración del mito.
A través de investigaciones, relatos y experiencias personales, los personajes descubren que la figura de Drácula no es solo una leyenda, sino una realidad que se manifiesta en su presente. Conflictos internos y externos. La tensión crece tanto en el plano personal como en el colectivo. Los protagonistas deben decidir cómo enfrentar lo que se avecina, mientras la sociedad se divide entre el miedo y la fascinación. Clímax emocional y filosófico. Sin entrar en detalles concretos, la historia alcanza un punto donde las preguntas sobre la vida, la muerte y el poder se vuelven inevitables. La atmósfera se intensifica, preparando el terreno para un desenlace que se mantiene oculto en este resumen. Estilo y tono oscuro y elegante. La película combina elementos góticos con estética futurista, reflexivo y simbólico. Más allá del terror, invita a pensar sobre dilemas universales. Dinámico y visualmente impactante. Escenas que alternan entre la calma inquietante y la acción intensa. Lo que ofrece sin revelar. Este resumen evita spoilers, pero transmite la esencia. Drácula 2025 no es solo una historia de vampiros, sino una exploración de cómo los mitos sobreviven y se transforman en contextos modernos. La película mezcla terror, ciencia ficción y reflexión filosófica, creando una experiencia que conecta con el espectador en múltiples niveles. La película se concibe como una reinvención del mito clásico en un futuro cercano. No se trata únicamente de un relato de terror, sino de una exploración filosófica y social sobre cómo las leyendas sobreviven y se transforman en épocas dominadas por la tecnología, la vigilancia y la crisis de identidad colectiva. El espectador es transportado a un mundo donde el pasado nunca muere del todo y donde las sombras del mito de Drácula resurgen para cuestionar la fragilidad de la humanidad en el año 2025. Escenario futurista. Ciudades hiperconectadas, pantallas gigantes, drones de vigilancia y corporaciones que controlan la información. Contraste con lo ancestral, castillos en ruinas, monasterios olvidados y paisajes rurales que parecen congelados en el tiempo. Estética híbrida, una mezcla de cyberpunk y gótico, con luces de neón que iluminan la oscuridad de calles estrechas y con símbolos antiguos que emergen en medio de la modernidad. Personajes en profundidad. Drácula no es solo un vampiro, sino una fuerza que encarna la inmortalidad y la capacidad de adaptación. Su presencia es tanto física como simbólica y se convierte en un espejo de los miedos humanos. Protagonistas humanos. Un científico obsesionado con la genética y la posibilidad de vencer la muerte. Una periodista que busca la verdad en un mundo saturado de desinformación. Un líder comunitario que intenta proteger a su gente frente a fuerzas incomprensibles. Individuos comunes que se ven arrastrados a un conflicto que los supera. Figuras secundarias. Personajes que representan la fascinación por lo prohibido, la ambición desmedida y la vulnerabilidad frente al poder. Temas desarrollados. La inmortalidad como condena. La película muestra cómo el deseo de vivir para siempre puede convertirse en una prisión. El choque entre tradición y modernidad. Drácula es un vestigio del pasado, pero su influencia se adapta al mundo digital. El poder y la manipulación. La historia explora cómo las figuras dominantes pueden controlar sociedades enteras, ya sea mediante el miedo, la seducción o la tecnología. La identidad en crisis. Los personajes humanos deben enfrentarse a la pregunta de quiénes son en un mundo donde lo real y lo mítico se entrelazan. Desarrollo narrativo ampliado, sin spoilers, presentación del mundo. El relato comienza mostrando un futuro marcado por tensiones sociales y tecnológicas.
La atmósfera es inquietante, con señales que sugieren que algo antiguo está despertando. Primeros indicios. Los protagonistas perciben fenómenos extraños que desafían la lógica científica y tecnológica. La narrativa juega con la ambigüedad, manteniendo al espectador en un estado de expectación constante. Investigación del mito A. A través de documentos, testimonios y experiencias personales, los personajes descubren que la figura de Drácula no es solo una leyenda, sino una presencia que se manifiesta en su tiempo. Conflictos internos. Cada protagonista enfrenta dilemas personales: la ambición, el miedo, la fe y la duda. Estos conflictos reflejan la lucha universal entre la razón y lo desconocido. Tensión creciente. La sociedad comienza a dividirse entre quienes ven a Drácula como una amenaza y quienes lo consideran una oportunidad. La atmósfera se vuelve más oscura y opresiva. Clímax filosófico. Sin revelar detalles, la historia alcanza un punto donde las preguntas sobre la vida, la muerte y el poder se vuelven inevitables. El espectador es invitado a reflexionar sobre el precio de la inmortalidad y la fragilidad de la humanidad. Estilo visual y narrativo. Oscuro y elegante. La estética mezcla lo gótico con lo futurista, reflexivo y simbólico. Más allá del terror, invita a pensar sobre dilemas universales, dinámico y envolvente, alterna entre momentos de calma inquietante y escenas intensas. Conclusión: Drácula, 2025. No es solo una historia de vampiros, sino una exploración de cómo los mitos se adaptan y sobreviven en contextos modernos. La película combina terror, ciencia ficción y reflexión filosófica, creando una experiencia que conecta con el espectador en múltiples niveles. La historia se sitúa en un futuro cercano, en el año 2025, donde la humanidad enfrenta un mundo marcado por avances tecnológicos, tensiones sociales y una creciente sensación de incertidumbre. En este escenario, la figura de Drácula reaparece no como un simple monstruo clásico, sino como un símbolo que conecta el pasado con los dilemas contemporáneos. La película explora cómo el mito del vampiro se adapta a un entorno dominado por la vigilancia digital, la biotecnología y la lucha por el poder. Ambientación: espacios urbanos futuristas, ciudades iluminadas por neones, sistemas de control digital y corporaciones que parecen gobernar más que los propios estados. Contrastes con lo antiguo: castillos, ruinas y lugares cargados de historia que recuerdan la raíz gótica del mito. Clima atmosférico: oscuridad, niebla y una estética que mezcla lo clásico con lo cyberpunk, creando un ambiente inquietante y sofisticado. Personajes principales: Drácula, representado como una figura atemporal que no solo busca sobrevivir, sino también adaptarse a los nuevos tiempos. Su presencia es magnética, enigmática y profundamente ligada a los miedos humanos. Protagonistas humanos: individuos que representan distintas facetas de la sociedad moderna, científicos, periodistas, líderes comunitarios y personas comunes atrapadas en circunstancias extraordinarias. Aliados y antagonistas secundarios: personajes que oscilan entre la fascinación y el rechazo hacia Drácula, mostrando cómo el mito del vampiro despierta tanto deseo como temor. Temas centrales: la inmortalidad frente a la fragilidad humana. La película reflexiona sobre el deseo de trascender los límites de la vida y las consecuencias de desafiar la naturaleza. El choque entre tradición y modernidad. Drácula encarna lo antiguo, mientras que el mundo de 2025 representa lo nuevo. La tensión entre ambos crea un terreno fértil para el conflicto, el poder y la manipulación.
Más allá de la sed de sangre, la historia explora cómo las figuras dominantes pueden controlar sociedades enteras, ya sea mediante el miedo, la tecnología o la seducción, la identidad y el legado. Los personajes humanos se enfrentan a preguntas sobre quiénes son y qué significa resistir frente a fuerzas que parecen invencibles. Desarrollo narrativo, sin spoilers. La trama se despliega en varias fases que mantienen un ritmo envolvente. Introducción atmosférica. Se presenta un mundo futurista, donde la tensión social y tecnológica es palpable. La aparición de señales extrañas despierta inquietud en distintos sectores de la sociedad. Encuentro con lo desconocido. Los protagonistas comienzan a percibir la presencia de una fuerza antigua que desafía las leyes del tiempo. La narrativa juega con la ambigüedad, mostrando indicios sin revelar demasiado. Exploración del mito. A través de investigaciones, relatos y experiencias personales, los personajes descubren que la figura de Drácula no es solo una leyenda, sino una realidad que se manifiesta en su presente. Conflictos internos y externos. La tensión crece tanto en el plano personal como en el colectivo. Los protagonistas deben decidir cómo enfrentar lo que se avecina, mientras la sociedad se divide entre el miedo y la fascinación. Clímax emocional y filosófico. Sin entrar en detalles concretos, la historia alcanza un punto donde las preguntas sobre la vida, la muerte y el poder se vuelven inevitables. La atmósfera se intensifica, preparando el terreno para un desenlace que se mantiene oculto en este resumen. Estilo y tono oscuro y elegante. La película combina elementos góticos con estética futurista, reflexivo y simbólico. Más allá del terror, invita a pensar sobre dilemas universales. Dinámico y visualmente impactante. Escenas que alternan entre la calma inquietante y la acción intensa. Lo que ofrece sin revelar. Este resumen evita spoilers, pero transmite la esencia. Drácula 2025 no es solo una historia de vampiros, sino una exploración de cómo los mitos sobreviven y se transforman en contextos modernos. La película mezcla terror, ciencia ficción y reflexión filosófica, creando una experiencia que conecta con el espectador en múltiples niveles. La película se concibe como una reinvención del mito clásico en un futuro cercano. No se trata únicamente de un relato de terror, sino de una exploración filosófica y social sobre cómo las leyendas sobreviven y se transforman en épocas dominadas por la tecnología, la vigilancia y la crisis de identidad colectiva. El espectador es transportado a un mundo donde el pasado nunca muere del todo y donde las sombras del mito de Drácula resurgen para cuestionar la fragilidad de la humanidad en el año 2025. Escenario futurista. Ciudades hiperconectadas, pantallas gigantes, drones de vigilancia y corporaciones que controlan la información. Contraste con lo ancestral, castillos en ruinas, monasterios olvidados y paisajes rurales que parecen congelados en el tiempo. Estética híbrida, una mezcla de cyberpunk y gótico, con luces de neón que iluminan la oscuridad de calles estrechas y con símbolos antiguos que emergen en medio de la modernidad. Personajes en profundidad. Drácula no es solo un vampiro, sino una fuerza que encarna la inmortalidad y la capacidad de adaptación. Su presencia es tanto física como simbólica y se convierte en un espejo de los miedos humanos. Protagonistas humanos. Un científico obsesionado con la genética y la posibilidad de vencer la muerte. Una periodista que busca la verdad en un mundo saturado de desinformación. Un líder comunitario que intenta proteger a su gente frente a fuerzas incomprensibles.
individuos comunes que se ven arrastrados a un conflicto que los supera. Figuras secundarias. Personajes que representan la fascinación por lo prohibido, la ambición desmedida y la vulnerabilidad frente al poder. Temas desarrollados. La inmortalidad como condena. La película muestra cómo el deseo de vivir para siempre puede convertirse en una prisión. El choque entre tradición y modernidad. Drácula es un vestigio del pasado, pero su influencia se adapta al mundo digital. El poder y la manipulación. La historia explora cómo las figuras dominantes pueden controlar sociedades enteras, ya sea mediante el miedo, la seducción o la tecnología. La identidad en crisis. Los personajes humanos deben enfrentarse a la pregunta de quiénes son en un mundo donde lo real y lo mítico se entrelazan. Desarrollo narrativo ampliado, sin spoilers, presentación del mundo. El relato comienza mostrando un futuro marcado por tensiones sociales y tecnológicas. La atmósfera es inquietante, con señales que sugieren que algo antiguo está despertando. Primeros indicios. Los protagonistas perciben fenómenos extraños que desafían la lógica científica y tecnológica. La narrativa juega con la ambigüedad, manteniendo al espectador en un estado de expectación constante. Investigación del mito A. A través de documentos, testimonios y experiencias personales, los personajes descubren que la figura de Drácula no es solo una leyenda, sino una presencia que se manifiesta en su tiempo. Conflictos internos. Cada protagonista enfrenta dilemas personales: la ambición, el miedo, la fe y la duda. Estos conflictos reflejan la lucha universal entre la razón y lo desconocido. Tensión creciente. La sociedad comienza a dividirse entre quienes ven a Drácula como una amenaza y quienes lo consideran una oportunidad. La atmósfera se vuelve más oscura y opresiva. Clímax filosófico. Sin revelar detalles, la historia alcanza un punto donde las preguntas sobre la vida, la muerte y el poder se vuelven inevitables. El espectador es invitado a reflexionar sobre el precio de la inmortalidad y la fragilidad de la humanidad. Estilo visual y narrativo. Oscuro y elegante. La estética mezcla lo gótico con lo futurista, reflexivo y simbólico. Más allá del terror, invita a pensar sobre dilemas universales, dinámico y envolvente, alterna entre momentos de calma inquietante y escenas intensas. Conclusión: Drácula, 2025. No es solo una historia de vampiros, sino una exploración de cómo los mitos se adaptan y sobreviven en contextos modernos. La película combina terror, ciencia ficción y reflexión filosófica, creando una experiencia que conecta con el espectador en múltiples niveles. La historia se sitúa en un futuro cercano, en el año 2025, donde la humanidad enfrenta un mundo marcado por avances tecnológicos, tensiones sociales y una creciente sensación de incertidumbre. En este escenario, la figura de Drácula reaparece no como un simple monstruo clásico, sino como un símbolo que conecta el pasado con los dilemas contemporáneos. La película explora cómo el mito del vampiro se adapta a un entorno dominado por la vigilancia digital, la biotecnología y la lucha por el poder. Ambientación: espacios urbanos futuristas, ciudades iluminadas por neones, sistemas de control digital y corporaciones que parecen gobernar más que los propios estados. Contrastes con lo antiguo: castillos, ruinas y lugares cargados de historia que recuerdan la raíz gótica del mito. Clima atmosférico, oscuridad, niebla y una estética que mezcla lo clásico con lo cyberpunk, creando un ambiente inquietante y sofisticado. Personajes principales: Drácula, representado como una figura atemporal que no solo busca sobrevivir, sino también adaptarse a los nuevos tiempos. Su presencia es magnética, enigmática
y profundamente ligada a los miedos humanos. Protagonistas humanos, individuos que representan distintas facetas de la sociedad moderna, científicos, periodistas, líderes comunitarios y personas comunes atrapadas en circunstancias extraordinarias, aliados y antagonistas secundarios, personajes que oscilan entre la fascinación y el rechazo hacia Drácula, mostrando cómo el mito del vampiro despierta tanto deseo como temor. Temas centrales: la inmortalidad frente a la fragilidad humana. La película reflexiona sobre el deseo de trascender los límites de la vida y las consecuencias de desafiar la naturaleza. El choque entre tradición y modernidad. Drácula encarna lo antiguo, mientras que el mundo de 2025 representa lo nuevo. La tensión entre ambos crea un terreno fértil para el conflicto, el poder y la manipulación. Más allá de la sed de sangre, la historia explora cómo las figuras dominantes pueden controlar sociedades enteras, ya sea mediante el miedo, la tecnología o la seducción, la identidad y el legado. Los personajes humanos se enfrentan a preguntas sobre quiénes son y qué significa resistir frente a fuerzas que parecen invencibles. Desarrollo narrativo, sin spoilers. La trama se despliega en varias fases que mantienen un ritmo envolvente. Introducción atmosférica. Se presenta un mundo futurista, donde la tensión social y tecnológica es palpable. La aparición de señales extrañas despierta inquietud en distintos sectores de la sociedad. Encuentro con lo desconocido. Los protagonistas comienzan a percibir la presencia de una fuerza antigua que desafía las leyes del tiempo. La narrativa juega con la ambigüedad, mostrando indicios sin revelar demasiado. Exploración del mito. A través de investigaciones, relatos y experiencias personales, los personajes descubren que la figura de Drácula no es solo una leyenda, sino una realidad que se manifiesta en su presente. Conflictos internos y externos. La tensión crece tanto en el plano personal como en el colectivo. Los protagonistas deben decidir cómo enfrentar lo que se avecina, mientras la sociedad se divide entre el miedo y la fascinación. Clímax emocional y filosófico. Sin entrar en detalles concretos, la historia alcanza un punto donde las preguntas sobre la vida, la muerte y el poder se vuelven inevitables. La atmósfera se intensifica, preparando el terreno para un desenlace que se mantiene oculto en este resumen. Estilo y tono oscuro y elegante. La película combina elementos góticos con estética futurista, reflexivo y simbólico. Más allá del terror, invita a pensar sobre dilemas universales. Dinámico y visualmente impactante. Escenas que alternan entre la calma inquietante y la acción intensa. Lo que ofrece sin revelar. Este resumen evita spoilers, pero transmite la esencia. Drácula 2025 no es solo una historia de vampiros, sino una exploración de cómo los mitos sobreviven y se transforman en contextos modernos. La película mezcla terror, ciencia ficción y reflexión filosófica, creando una experiencia que conecta con el espectador en múltiples niveles. La película se concibe como una reinvención del mito clásico en un futuro cercano. No se trata únicamente de un relato de terror, sino de una exploración filosófica y social sobre cómo las leyendas sobreviven y se transforman en épocas dominadas por la tecnología, la vigilancia y la crisis de identidad colectiva. El espectador es transportado a un mundo donde el pasado nunca muere del todo y donde las sombras del mito de Drácula resurgen para cuestionar la fragilidad de la humanidad en el año 2025. Escenario futurista. Ciudades hiperconectadas, pantallas gigantes, drones de vigilancia y corporaciones que controlan la información.
Contraste con lo ancestral, castillos en ruinas, monasterios olvidados y paisajes rurales que parecen congelados en el tiempo. Estética híbrida, una mezcla de cyberpunk y gótico, con luces de neón que iluminan la oscuridad de calles estrechas y con símbolos antiguos que emergen en medio de la modernidad. Personajes en profundidad: Drácula. No es solo un vampiro, sino una fuerza que encarna la inmortalidad y la capacidad de adaptación. Su presencia es tanto física como simbólica y se convierte en un espejo de los miedos humanos. Protagonistas humanos: un científico obsesionado con la genética y la posibilidad de vencer la muerte. Una periodista que busca la verdad en un mundo saturado de desinformación. Un líder comunitario que intenta proteger a su gente frente a fuerzas incomprensibles. Individuos comunes que se ven arrastrados a un conflicto que los supera. Figuras secundarias. Personajes que representan la fascinación por lo prohibido, la ambición desmedida y la vulnerabilidad frente al poder. Temas desarrollados. La inmortalidad como condena. La película muestra cómo el deseo de vivir para siempre puede convertirse en una prisión. El choque entre tradición y modernidad. Drácula es un vestigio del pasado, pero su influencia se adapta al mundo digital. El poder y la manipulación. La historia explora cómo las figuras dominantes pueden controlar sociedades enteras, ya sea mediante el miedo, la seducción o la tecnología. La identidad en crisis. Los personajes humanos deben enfrentarse a la pregunta de quiénes son en un mundo donde lo real y lo mítico se entrelazan. Desarrollo narrativo ampliado, sin spoilers, presentación del mundo. El relato comienza mostrando un futuro marcado por tensiones sociales y tecnológicas. La atmósfera es inquietante, con señales que sugieren que algo antiguo está despertando. Primeros indicios. Los protagonistas perciben fenómenos extraños que desafían la lógica científica y tecnológica. La narrativa juega con la ambigüedad, manteniendo al espectador en un estado de expectación constante. Investigación del mito A. A través de documentos, testimonios y experiencias personales, los personajes descubren que la figura de Drácula no es solo una leyenda, sino una presencia que se manifiesta en su tiempo. Conflictos internos. Cada protagonista enfrenta dilemas personales: la ambición, el miedo, la fe y la duda. Estos conflictos reflejan la lucha universal entre la razón y lo desconocido. Tensión creciente. La sociedad comienza a dividirse entre quienes ven a Drácula como una amenaza y quienes lo consideran una oportunidad. La atmósfera se vuelve más oscura y opresiva. Clímax filosófico. Sin revelar detalles, la historia alcanza un punto donde las preguntas sobre la vida, la muerte y el poder se vuelven inevitables. El espectador es invitado a reflexionar sobre el precio de la inmortalidad y la fragilidad de la humanidad. Estilo visual y narrativo. Oscuro y elegante. La estética mezcla lo gótico con lo futurista, reflexivo y simbólico. Más allá del terror, invita a pensar sobre dilemas universales, dinámico y envolvente, alterna entre momentos de calma inquietante y escenas intensas. Conclusión: Drácula, 2025. No es solo una historia de vampiros, sino una exploración de cómo los mitos se adaptan y sobreviven en contextos modernos. La película combina terror, ciencia ficción y reflexión filosófica, creando una experiencia que conecta con el espectador en múltiples niveles. La historia se sitúa en un futuro cercano, en el año 2025, donde la humanidad enfrenta un mundo marcado por avances tecnológicos, tensiones sociales y una creciente sensación de incertidumbre. En este escenario,
La figura de Drácula reaparece no como un simple monstruo clásico, sino como un símbolo que conecta el pasado con los dilemas contemporáneos. La película explora cómo el mito del vampiro se adapta a un entorno dominado por la vigilancia digital, la biotecnología y la lucha por el poder. Ambientación: espacios urbanos futuristas, ciudades iluminadas por neones, sistemas de control digital y corporaciones que parecen gobernar más que los propios estados. Contrastes con lo antiguo, castillos, ruinas y lugares cargados de historia que recuerdan la raíz gótica del mito. Clima atmosférico, oscuridad, niebla y una estética que mezcla lo clásico con lo cyberpunk, creando un ambiente inquietante y sofisticado. Personajes principales: Drácula, representado como una figura atemporal que no solo busca sobrevivir, sino también adaptarse a los nuevos tiempos. Su presencia es magnética, enigmática y profundamente ligada a los miedos humanos. Protagonistas humanos: individuos que representan distintas facetas de la sociedad moderna, científicos, periodistas, líderes comunitarios y personas comunes atrapadas en circunstancias extraordinarias. Aliados y antagonistas secundarios: personajes que oscilan entre la fascinación y el rechazo hacia Drácula, mostrando cómo el mito del vampiro despierta tanto deseo como temor. Temas centrales: la inmortalidad frente a la fragilidad humana. La película reflexiona sobre el deseo de trascender los límites de la vida y las consecuencias de desafiar la naturaleza. El choque entre tradición y modernidad. Drácula encarna lo antiguo, mientras que el mundo de 2025 representa lo nuevo. La tensión entre ambos crea un terreno fértil para el conflicto, el poder y la manipulación. Más allá de la sed de sangre, la historia explora cómo las figuras dominantes pueden controlar sociedades enteras, ya sea mediante el miedo, la tecnología o la seducción. La identidad y el legado. Los personajes humanos se enfrentan a preguntas sobre quiénes son y qué significa resistir frente a fuerzas que parecen invencibles. Desarrollo narrativo, sin spoilers. La trama se despliega en varias fases que mantienen un ritmo envolvente. Introducción atmosférica. Se presenta un mundo futurista, donde la tensión social y tecnológica es palpable. La aparición de señales extrañas despierta inquietud en distintos sectores de la sociedad. Encuentro con lo desconocido. Los protagonistas comienzan a percibir la presencia de una fuerza antigua que desafía las leyes del tiempo. La narrativa juega con la ambigüedad, mostrando indicios sin revelar demasiado. Exploración del mito. A través de investigaciones, relatos y experiencias personales, los personajes descubren que la figura de Drácula no es solo una leyenda, sino una realidad que se manifiesta en su presente. Conflictos internos y externos. La tensión crece tanto en el plano personal como en el colectivo. Los protagonistas deben decidir cómo enfrentar lo que se avecina, mientras la sociedad se divide entre el miedo y la fascinación. Clímax emocional y filosófico. Sin entrar en detalles concretos, la historia alcanza un punto donde las preguntas sobre la vida, la muerte y el poder se vuelven inevitables. La atmósfera se intensifica, preparando el terreno para un desenlace que se mantiene oculto en este resumen. Estilo y tono oscuro y elegante. La película combina elementos góticos con estética futurista, reflexivo y simbólico. Más allá del terror, invita a pensar sobre dilemas universales. Dinámico y visualmente impactante. Escenas que alternan entre la calma inquietante y la acción intensa. Lo que ofrece sin revelar. Este resumen evita spoilers, pero transmite la esencia. Drácula 2025 no es solo una historia de vampiros,
sino una exploración de cómo los mitos sobreviven y se transforman en contextos modernos. La película mezcla terror, ciencia ficción y reflexión filosófica, creando una experiencia que conecta con el espectador en múltiples niveles. La película se concibe como una reinvención del mito clásico en un futuro cercano. No se trata únicamente de un relato de terror, sino de una exploración filosófica y social sobre cómo las leyendas sobreviven y se transforman en épocas dominadas por la tecnología, la vigilancia y la crisis de identidad colectiva. El espectador es transportado a un mundo donde el pasado nunca muere del todo y donde las sombras del mito de Drácula resurgen para cuestionar la fragilidad de la humanidad en el año 2025. Escenario futurista. Ciudades hiperconectadas, pantallas gigantes, drones de vigilancia y corporaciones que controlan la información. Contraste con lo ancestral, castillos en ruinas, monasterios olvidados y paisajes rurales que parecen congelados en el tiempo. Estética híbrida, una mezcla de cyberpunk y gótico, con luces de neón que iluminan la oscuridad de calles estrechas y con símbolos antiguos que emergen en medio de la modernidad. Personajes en profundidad. Drácula no es solo un vampiro, sino una fuerza que encarna la inmortalidad y la capacidad de adaptación. Su presencia es tanto física como simbólica y se convierte en un espejo de los miedos humanos. Protagonistas humanos. Un científico obsesionado con la genética y la posibilidad de vencer la muerte. Una periodista que busca la verdad en un mundo saturado de desinformación. Un líder comunitario que intenta proteger a su gente frente a fuerzas incomprensibles. Individuos comunes que se ven arrastrados a un conflicto que los supera. Figuras secundarias. Personajes que representan la fascinación por lo prohibido, la ambición desmedida y la vulnerabilidad frente al poder. Temas desarrollados. La inmortalidad como condena. La película muestra cómo el deseo de vivir para siempre puede convertirse en una prisión. El choque entre tradición y modernidad. Drácula es un vestigio del pasado, pero su influencia se adapta al mundo digital. El poder y la manipulación. La historia explora cómo las figuras dominantes pueden controlar sociedades enteras, ya sea mediante el miedo, la seducción o la tecnología. La identidad en crisis. Los personajes humanos deben enfrentarse a la pregunta de quiénes son en un mundo donde lo real y lo mítico se entrelazan. Desarrollo narrativo ampliado, sin spoilers, presentación del mundo. El relato comienza mostrando un futuro marcado por tensiones sociales y tecnológicas. La atmósfera es inquietante, con señales que sugieren que algo antiguo está despertando. Primeros indicios. Los protagonistas perciben fenómenos extraños que desafían la lógica científica y tecnológica. La narrativa juega con la ambigüedad, manteniendo al espectador en un estado de expectación constante. Investigación del mito A. Través de documentos, testimonios y experiencias personales, los personajes descubren que la figura de Drácula no es solo una leyenda, sino una presencia que se manifiesta en su tiempo. Conflictos internos. Cada protagonista enfrenta dilemas personales: la ambición, el miedo, la fe y la duda. Estos conflictos reflejan la lucha universal entre la razón y lo desconocido. Tensión creciente. La sociedad comienza a dividirse entre quienes ven a Drácula como una amenaza y quienes lo consideran una oportunidad. La atmósfera se vuelve más oscura y opresiva. Clímax filosófico. Sin revelar detalles, la historia alcanza un punto donde las preguntas sobre la vida, la muerte y el poder se vuelven inevitables. El espectador es invitado a reflexionar sobre el precio de la inmortalidad y la fragilidad de la humanidad.
Estilo visual y narrativo. Oscuro y elegante. La estética mezcla lo gótico con lo futurista, reflexivo y simbólico. Más allá del terror, invita a pensar sobre dilemas universales, dinámico y envolvente, alterna entre momentos de calma inquietante y escenas intensas. Conclusión: Drácula, 2025. No es solo una historia de vampiros, sino una exploración de cómo los mitos se adaptan y sobreviven en contextos modernos. La película combina terror, ciencia ficción y reflexión filosófica, creando una experiencia que conecta con el espectador en múltiples niveles. La historia se sitúa en un futuro cercano, en el año 2025, donde la humanidad enfrenta un mundo marcado por avances tecnológicos, tensiones sociales y una creciente sensación de incertidumbre. En este escenario, la figura de Drácula reaparece no como un simple monstruo clásico, sino como un símbolo que conecta el pasado con los dilemas contemporáneos. La película explora cómo el mito del vampiro se adapta a un entorno dominado por la vigilancia digital, la biotecnología y la lucha por el poder. Ambientación: espacios urbanos futuristas, ciudades iluminadas por neones, sistemas de control digital y corporaciones que parecen gobernar más que los propios estados. Contrastes con lo antiguo, castillos, ruinas y lugares cargados de historia que recuerdan la raíz gótica del mito. Clima atmosférico, oscuridad, niebla y una estética que mezcla lo clásico con lo cyberpunk, creando un ambiente inquietante y sofisticado. Personajes principales: Drácula, representado como una figura atemporal que no solo busca sobrevivir, sino también adaptarse a los nuevos tiempos. Su presencia es magnética, enigmática y profundamente ligada a los miedos humanos. Protagonistas humanos: individuos que representan distintas facetas de la sociedad moderna, científicos, periodistas, líderes comunitarios y personas comunes atrapadas en circunstancias extraordinarias. Aliados y antagonistas secundarios: personajes que oscilan entre la fascinación y el rechazo hacia Drácula, mostrando cómo el mito del vampiro despierta tanto deseo como temor. Temas centrales: la inmortalidad frente a la fragilidad humana. La película reflexiona sobre el deseo de trascender los límites de la vida y las consecuencias de desafiar la naturaleza. El choque entre tradición y modernidad. Drácula encarna lo antiguo, mientras que el mundo de 2025 representa lo nuevo. La tensión entre ambos crea un terreno fértil para el conflicto, el poder y la manipulación. Más allá de la sed de sangre, la historia explora cómo las figuras dominantes pueden controlar sociedades enteras, ya sea mediante el miedo, la tecnología o la seducción. La identidad y el legado. Los personajes humanos se enfrentan a preguntas sobre quiénes son y qué significa resistir frente a fuerzas que parecen invencibles. Desarrollo narrativo, sin spoilers. La trama se despliega en varias fases que mantienen un ritmo envolvente. Introducción atmosférica. Se presenta un mundo futurista, donde la tensión social y tecnológica es palpable. La aparición de señales extrañas despierta inquietud en distintos sectores de la sociedad. Encuentro con lo desconocido. Los protagonistas comienzan a percibir la presencia de una fuerza antigua que desafía las leyes del tiempo. La narrativa juega con la ambigüedad, mostrando indicios sin revelar demasiado. Exploración del mito. A través de investigaciones, relatos y experiencias personales, los personajes descubren que la figura de Drácula no es solo una leyenda, sino una realidad que se manifiesta en su presente. Conflictos internos y externos. La tensión crece tanto en el plano personal como en el colectivo,
Los protagonistas deben decidir cómo enfrentar lo que se avecina, mientras la sociedad se divide entre el miedo y la fascinación. Clímax emocional y filosófico. Sin entrar en detalles concretos, la historia alcanza un punto donde las preguntas sobre la vida, la muerte y el poder se vuelven inevitables. La atmósfera se intensifica, preparando el terreno para un desenlace que se mantiene oculto en este resumen. Estilo y tono oscuro y elegante. La película combina elementos góticos con estética futurista, reflexivo y simbólico. Más allá del terror, invita a pensar sobre dilemas universales. Dinámico y visualmente impactante. Escenas que alternan entre la calma inquietante y la acción intensa. Lo que ofrece sin revelar. Este resumen evita spoilers, pero transmite la esencia. Drácula 2025 no es solo una historia de vampiros, sino una exploración de cómo los mitos sobreviven y se transforman en contextos modernos. La película mezcla terror, ciencia ficción y reflexión filosófica, creando una experiencia que conecta con el espectador en múltiples niveles. La película se concibe como una reinvención del mito clásico en un futuro cercano. No se trata únicamente de un relato de terror, sino de una exploración filosófica y social sobre cómo las leyendas sobreviven y se transforman en épocas dominadas por la tecnología, la vigilancia y la crisis de identidad colectiva. El espectador es transportado a un mundo donde el pasado nunca muere del todo y donde las sombras del mito de Drácula resurgen para cuestionar la fragilidad de la humanidad en el año 2025. Escenario futurista. Ciudades hiperconectadas, pantallas gigantes, drones de vigilancia y corporaciones que controlan la información. Contraste con lo ancestral, castillos en ruinas, monasterios olvidados y paisajes rurales que parecen congelados en el tiempo. Estética híbrida, una mezcla de cyberpunk y gótico, con luces de neón que iluminan la oscuridad de calles estrechas y con símbolos antiguos que emergen en medio de la modernidad. Personajes en profundidad. Drácula no es solo un vampiro, sino una fuerza que encarna la inmortalidad y la capacidad de adaptación. Su presencia es tanto física como simbólica y se convierte en un espejo de los miedos humanos. Protagonistas humanos. Un científico obsesionado con la genética y la posibilidad de vencer la muerte. Una periodista que busca la verdad en un mundo saturado de desinformación. Un líder comunitario que intenta proteger a su gente frente a fuerzas incomprensibles. Individuos comunes que se ven arrastrados a un conflicto que los supera. Figuras secundarias. Personajes que representan la fascinación por lo prohibido, la ambición desmedida y la vulnerabilidad frente al poder. Temas desarrollados. La inmortalidad como condena. La película muestra cómo el deseo de vivir para siempre puede convertirse en una prisión. El choque entre tradición y modernidad. Drácula es un vestigio del pasado, pero su influencia se adapta al mundo digital. El poder y la manipulación. La historia explora cómo las figuras dominantes pueden controlar sociedades enteras, ya sea mediante el miedo, la seducción o la tecnología. La identidad en crisis. Los personajes humanos deben enfrentarse a la pregunta de quiénes son en un mundo donde lo real y lo mítico se entrelazan. Desarrollo narrativo ampliado, sin spoilers, presentación del mundo. El relato comienza mostrando un futuro marcado por tensiones sociales y tecnológicas. La atmósfera es inquietante, con señales que sugieren que algo antiguo está despertando. Primeros indicios. Los protagonistas perciben fenómenos extraños que desafían la lógica científica y tecnológica. La narrativa juega con la ambigüedad,
manteniendo al espectador en un estado de expectación constante. Investigación del mito A través de documentos, testimonios y experiencias personales. Los personajes descubren que la figura de Drácula no es solo una leyenda, sino una presencia que se manifiesta en su tiempo. Conflictos internos. Cada protagonista enfrenta dilemas personales: la ambición, el miedo, la fe y la duda. Estos conflictos reflejan la lucha universal entre la razón y lo desconocido. Tensión creciente. La sociedad comienza a dividirse entre quienes ven a Drácula como una amenaza y quienes lo consideran una oportunidad. La atmósfera se vuelve más oscura y opresiva. Clímax filosófico. Sin revelar detalles, la historia alcanza un punto donde las preguntas sobre la vida, la muerte y el poder se vuelven inevitables. El espectador es invitado a reflexionar sobre el precio de la inmortalidad y la fragilidad de la humanidad. Estilo visual y narrativo. Oscuro y elegante. La estética mezcla lo gótico con lo futurista, reflexivo y simbólico. Más allá del terror, invita a pensar sobre dilemas universales. Dinámico y envolvente, alterna entre momentos de calma inquietante y escenas intensas. Conclusión: Drácula, 2025. No es solo una historia de vampiros, sino una exploración de cómo los mitos se adaptan y sobreviven en contextos modernos. La película combina terror, ciencia ficción y reflexión filosófica, creando una experiencia que conecta con el espectador en múltiples niveles. La historia se sitúa en un futuro cercano, en el año 2025, donde la humanidad enfrenta un mundo marcado por avances tecnológicos, tensiones sociales y una creciente sensación de incertidumbre. En este escenario, la figura de Drácula reaparece no como un simple monstruo clásico, sino como un símbolo que conecta el pasado con los dilemas contemporáneos. La película explora cómo el mito del vampiro se adapta a un entorno dominado por la vigilancia digital, la biotecnología y la lucha por el poder. Ambientación: espacios urbanos futuristas, ciudades iluminadas por neones, sistemas de control digital y corporaciones que parecen gobernar más que los propios estados. Contrastes con lo antiguo: castillos, ruinas y lugares cargados de historia que recuerdan la raíz gótica del mito. Clima atmosférico, oscuridad, niebla y una estética que mezcla lo clásico con lo cyberpunk, creando un ambiente inquietante y sofisticado. Personajes principales: Drácula, representado como una figura atemporal que no solo busca sobrevivir, sino también adaptarse a los nuevos tiempos. Su presencia es magnética, enigmática y profundamente ligada a los miedos humanos. Protagonistas humanos: individuos que representan distintas facetas de la sociedad moderna, científicos, periodistas, líderes comunitarios y personas comunes atrapadas en circunstancias extraordinarias. Aliados y antagonistas secundarios: personajes que oscilan entre la fascinación y el rechazo hacia Drácula, mostrando cómo el mito del vampiro despierta tanto deseo como temor. Temas centrales: la inmortalidad frente a la fragilidad humana. La película reflexiona sobre el deseo de trascender los límites de la vida y las consecuencias de desafiar la naturaleza. El choque entre tradición y modernidad. Drácula encarna lo antiguo, mientras que el mundo de 2025 representa lo nuevo. La tensión entre ambos crea un terreno fértil para el conflicto, el poder y la manipulación. Más allá de la sed de sangre, la historia explora cómo las figuras dominantes pueden controlar sociedades enteras, ya sea mediante el miedo, la tecnología o la seducción. La identidad y el legado. Los personajes humanos se enfrentan a preguntas sobre quiénes son
¿Y qué significa resistir frente a fuerzas que parecen invencibles? Desarrollo narrativo, sin spoilers. La trama se despliega en varias fases que mantienen un ritmo envolvente. Introducción atmosférica. Se presenta un mundo futurista, donde la tensión social y tecnológica es palpable. La aparición de señales extrañas despierta inquietud en distintos sectores de la sociedad. Encuentro con lo desconocido. Los protagonistas comienzan a percibir la presencia de una fuerza antigua que desafía las leyes del tiempo. La narrativa juega con la ambigüedad, mostrando indicios sin revelar demasiado. Exploración del mito. A través de investigaciones, relatos y experiencias personales, los personajes descubren que la figura de Drácula no es solo una leyenda, sino una realidad que se manifiesta en su presente. Conflictos internos y externos. La tensión crece tanto en el plano personal como en el colectivo. Los protagonistas deben decidir cómo enfrentar lo que se avecina, mientras la sociedad se divide entre el miedo y la fascinación. Clímax emocional y filosófico. Sin entrar en detalles concretos, la historia alcanza un punto donde las preguntas sobre la vida, la muerte y el poder se vuelven inevitables. La atmósfera se intensifica, preparando el terreno para un desenlace que se mantiene oculto en este resumen. Estilo y tono oscuro y elegante. La película combina elementos góticos con estética futurista, reflexivo y simbólico. Más allá del terror, invita a pensar sobre dilemas universales. Dinámico y visualmente impactante. Escenas que alternan entre la calma inquietante y la acción intensa. Lo que ofrece sin revelar. Este resumen evita spoilers, pero transmite la esencia. Drácula 2025 no es solo una historia de vampiros, sino una exploración de cómo los mitos sobreviven y se transforman en contextos modernos. La película mezcla terror, ciencia ficción y reflexión filosófica, creando una experiencia que conecta con el espectador en múltiples niveles. La película se concibe como una reinvención del mito clásico en un futuro cercano. No se trata únicamente de un relato de terror, sino de una exploración filosófica y social sobre cómo las leyendas sobreviven y se transforman en épocas dominadas por la tecnología, la vigilancia y la crisis de identidad colectiva. El espectador es transportado a un mundo donde el pasado nunca muere del todo y donde las sombras del mito de Drácula resurgen para cuestionar la fragilidad de la humanidad en el año 2025. Escenario futurista. Ciudades hiperconectadas, pantallas gigantes, drones de vigilancia y corporaciones que controlan la información. Contraste con lo ancestral, castillos en ruinas, monasterios olvidados y paisajes rurales que parecen congelados en el tiempo. Estética híbrida, una mezcla de cyberpunk y gótico, con luces de neón que iluminan la oscuridad de calles estrechas y con símbolos antiguos que emergen en medio de la modernidad. Personajes en profundidad. Drácula no es solo un vampiro, sino una fuerza que encarna la inmortalidad y la capacidad de adaptación. Su presencia es tanto física como simbólica y se convierte en un espejo de los miedos humanos. Protagonistas humanos. Un científico obsesionado con la genética y la posibilidad de vencer la muerte. Una periodista que busca la verdad en un mundo saturado de desinformación. Un líder comunitario que intenta proteger a su gente frente a fuerzas incomprensibles. Individuos comunes que se ven arrastrados a un conflicto que los supera. Figuras secundarias. Personajes que representan la fascinación por lo prohibido, la ambición desmedida y la vulnerabilidad frente al poder. Temas desarrollados. La inmortalidad como condena.
La película muestra cómo el deseo de vivir para siempre puede convertirse en una prisión. El choque entre tradición y modernidad. Drácula es un vestigio del pasado, pero su influencia se adapta al mundo digital. El poder y la manipulación. La historia explora cómo las figuras dominantes pueden controlar sociedades enteras, ya sea mediante el miedo, la seducción o la tecnología. La identidad en crisis. Los personajes humanos deben enfrentarse a la pregunta de quiénes son en un mundo donde lo real y lo mítico se entrelazan. Desarrollo narrativo ampliado.